Esperando que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a este espacio en el que el día de hoy hablaremos sobre unos hechos que llaman poderosamente nuestra atención y que abordaremos con mucho respeto por tratarse de temas muy sensibles. Pónganse cómodos porque ya comenzamos. Como ya todos saben, desde que se formó Menudo, su fundador Edgardo Díaz estableció una regla de oro, supuestamente con el objetivo de que el grupo se mantuviera siempre joven, tanto en imagen como vocalmente. Esa regla consistía en que, al cumplir los 15 años, los miembros debían abandonar la agrupación o si antes de llegar a esa edad su voz cambiaba, crecían demasiado y su apariencia ya no era la de un preadolescente, debería ceder su sitio a otro integrante mucho más joven. Así fue como, luego de que los fundadores de la agrupación, Nefty y Fernando Salaverry, Carlos, Óscar y Ricky Meléndez cumplieron su ciclo y en su momento fueron sustituidos por otros jovencitos, se repitió esta práctica una y otra vez hasta que pasaron por sus filas más de 30 adolescentes. En términos generales, la mayoría de sus elementos, luego de abandonar la agrupación, llevaron vidas normales. Algunos lograron carreras exitosas dentro del mundo de la música, otros decidieron estudiar una carrera universitaria, asegurando con ello un empleo estable, y el resto aún continúa desempeñándose en campos como la actuación, la conducción, el modelaje, etc. Pero, de todas las líneas de sucesión que hubo en Menudo, hay una que, sin caer en supersticiones, parece estar marcada por la tragedia. Echemos un vistazo especialmente a la línea de sucesión que comenzó con Fernando Salaverry. Fernando, junto a su hermano Nefty, fue reclutado por Edgardo Díaz en 1977 para formar Menudo con los hermanos Meléndez Saurí, Carlos, Óscar y Ricky. Desde el inicio se destacó por su buena voz y su carisma, razón por la que, al poco tiempo de salir de Menudo, decidió continuar una carrera como solista en 1982, en la cual le fue bastante bien. Pero, a pesar de que la música era muy importante para él, decidió combinar por un tiempo su carrera artística con sus estudios de publicidad, mismos que llevó a cabo en la Universidad del Sagrado Corazón en San Juan, Puerto Rico. En 1990 hizo también una maestría en la Universidad de California en Berkeley. Una vez que se alejó de los escenarios y concluyó sus estudios, viajó a Nueva York para ejercer su carrera de publicidad. Por un tiempo, todo marchó de maravilla, pero en 1995, Fernando comenzó a experimentar un fuerte dolor en una de sus piernas. El primer diagnóstico que le dieron fue que se trataba de una variante de esclerosis múltiple y que es ocasionada por falta de mielina en el cuerpo. Como sucede con este tipo de enfermedades, fue perdiendo poco a poco la movilidad hasta que, con el paso de los años, quedó confinado a una silla de ruedas y a su cama. La enfermedad de Fernando básicamente se centra en su imposibilidad de moverse, razón por la cual pocas veces hace acto de presencia en eventos públicos. La última vez que fue visto por los medios de comunicación, algunos de sus excompañeros y seguidores de Menudo, fue en el funeral de Rey Reyes acaecido en 2021. En lo que se refiere a sus capacidades mentales, éstas no se han visto afectadas, por lo que aún puede comunicarse con todos a su alrededor. Algo que ha ayudado mucho a Fernando en los últimos 28 años es el amor incondicional de su familia, quien en todo momento ha estado a su lado apoyándolo, además del cariño de sus fans, que también ha sido un motor que lo impulsa cada día para no darse por vencido. La travesía de Fernando por las filas de Menudo terminó en 1980, año en que, por azares del destino, hizo su aparición Francisco Xavier Serviá Queipo. Su ingreso a Menudo se dio gracias a su hermana Beatriz, quien era seguidora del grupo, así que más a fuerza que voluntariamente tuvo que acompañarlas a ella y a su madre al foro donde se grababa el programa La Gente Joven de Menudo. Una vez ahí, el también llamado Rubio de Oro llamó la atención de Edgardo Díaz, quien, confiando en su instinto, sabía que resultaría de gran atractivo para las jovencitas. En esas fechas, justamente el manager estaba buscando ya un reemplazo para Fernando Salaverry.
Xavier fue uno de los integrantes que, junto a René, Johnny, Miguel y Ricky Meléndez, le tocó vivir la época dorada de Menudo, pues gracias a ellos 5, el conjunto alcanzó sus niveles más altos de fama y fortuna en toda Latinoamérica. Cuando le tocó salir en 1983, Xavier siguió conectado al medio artístico a través de su faceta de actor, donde participó, entre otros proyectos, en el programa puertorriqueño La Pensión de Doña Tere. También conformó junto a René y Johnny Proyecto M y hasta grabaron la telenovela Alba Marina, donde Xavier compartió el papel protagónico con la famosa cantante Karina. Luego de un tiempo se separó de sus compañeros y llegó a incursionar como solista en el género de la salsa, hasta que, animado por un fuerte descalabro económico que ya les he relatado en otro video, decidió ponerse a estudiar finanzas. Hasta aquí, la vida de Xavier transcurría con relativa calma y en ascenso constante hacia su objetivo de convertirse en un experto en el manejo del dinero, hasta que, poco a poco, fue sufriendo las pérdidas de algunos de sus familiares. Una de las tragedias más grandes por las que atravesaron los Cervia Queipo fue cuando precisamente su hermana Beatriz Cristina falleció. Recordemos que fue gracias a ella que Xavier tuvo su primer acercamiento con Menudo. Otra etapa complicada en la vida del rubio ex Menudo fue cuando intentó incursionar en el mundo de las finanzas, pero nadie lo tomaba en cuenta por ligarlo siempre al afamado grupo puertorriqueño. Aquí hubo una persona que jugó un papel muy importante en la vida de Xavier. A principios de los 90, él comenzó a tener una relación muy estrecha con la argentina Fabiana Etelvina Uvalles Rey, quien se convirtió en su socia, consejera y manager en el ámbito financiero. De hecho, ellos ya se habían conocido antes cuando Xavier estudiaba en el Trinity College en Connecticut, y a pesar de la diferencia de edades entre ellos, pues Fabiana era 9 años mayor que él, no fue impedimento para que llegaran al altar. Fue gracias a Fabiana y a su actitud siempre guerrera que Xavier no cayó en depresión cuando le cerraban todas las puertas en el mundo de los negocios. Ella conocía el potencial del incipiente consejero de finanzas, así que le sugirió que publicara sus conocimientos y le dio un gran consejo que hasta el día de hoy Xavier sigue al pie de la letra. Siempre busca la oportunidad, no te cierres. Fue así como el exmenudo tuvo que dedicar hasta 14 horas diarias para aprender a crear páginas web y así publicar sus conocimientos, aunque al principio no lo leía casi nadie y reconoce que cometía errores muy graves de ortografía, mismos que le eran señalados con mucho cariño por sus seguidoras financieras, jamás se rindió. Aunque te equivoques, no importa, sigue hacia adelante, le decía su compañera de vida. Mientras Fabiana apuntalaba la carrera financiera de Xavier con sus propios conocimientos y sabios consejos, con todo el amor que un agradecido esposo puede tener, no la dejó sola cuando ella más lo necesitó. El rubio reveló en el canal de YouTube de Shirley Barnagy que Fabiana luchó durante 30 años con una dura enfermedad, que primero comenzó con un cáncer de seno, después fue un cáncer de ovario y finalmente un linfoma. La carrera financiera de Xavier iba en ascenso porque gracias a Fabiana nunca dejó de insistir en su propósito hasta que comenzaron a publicar su columna en una revista que le ofreció $150 por artículo, lo cual ya era una ganancia. Cervia reveló que bloque a bloque fue construyendo y fue ganando, mientras ella le decía: para ganar la guerra hay que empezar a ganar una batalla a la vez. Cada reto que se te presente, tú le vas a encontrar una oportunidad, pero tú no vas a dejar de insistir hasta que ganes la guerra. Y así fue. Paso a paso llegó más trabajo, se hizo columnista de Yahoo Finanzas, comenzó a dar conferencias hasta que llegó la oportunidad de trabajar como presentador en CNN Dinero, medio de comunicación que anteriormente lo había rechazado, pero siguió los consejos de su esposa, no se cruzó de brazos e insistió hasta que ganó la guerra. Pero mientras él iba conquistando sus batallas, Fabiana las iba perdiendo en el terreno de la salud. Ya cuando Xavier estaba frente a las cámaras de CNN, aprendió a manejar sus emociones para que el público no notara lo que vivía en casa, pues al llegar dejaba de lado su trabajo de financiero para comenzar el de enfermero y apoyar a la mujer cuya vida se iba extinguiendo.
En ese momento, Xavier se encargaba de la parte financiera, Fabiana lidiaba con los médicos y ambos trabajaban juntos la parte religiosa y espiritual. Fabiana, de una fuerte formación católica, al igual que Xavier, llegó incluso a apoyarse en los momentos críticos de su enfermedad en grupos online de ejercicios espirituales. Fue un linfoma el último cáncer que padeció, el que Fabiana ya no pudo derrotar como lo había hecho con los dos anteriores. Mientras hubo una esperanza, ambos pelearon, pero cuando llegó el momento en que ya nada más podían hacer, entonces, y solo entonces, enfrentaron la realidad y lloraron. Fue el 11 de octubre de 2017 cuando Fabiana dejó este mundo a la edad de 58 años. Continuar no fue fácil para Xavier. Perder a su socia, su amiga, su esposa y principal motor en la vida pudo ser más desastroso si no fuera porque Fabiana dejó sus semillas y ahora le toca a Xavier hacer que esas semillas se conviertan en un árbol y después en un bosque. Ese es el trabajo de él ahora, porque ambos trabajaron muy duro para llegar a ser reconocidos en el mundo financiero. Yo no puedo soltar esto hasta que termine, porque nosotros hicimos un pacto, mi señora y yo hicimos un pacto que esto no se para hasta que Dios decida cuándo. Así que no me rindo, le dijo Xavier a Shirley Barnagy. De su matrimonio con Fabiana, Xavier no tuvo hijos debido a los problemas de salud de ella. Actualmente, el reconocido consejero financiero tiene una nueva pareja, quien es 10 años más joven que él, y con quien ha procreado a un pequeño que este 2024 estaría cumpliendo los 5 años. Tristemente, 2 años después de la partida de Fabiana, nuevamente la familia Servia-Queipo enfrentó otra tragedia. En julio de 2019 falleció Carlos Alberto, hermano de Xavier, al parecer como consecuencia de la distrofia muscular que padecía. De los 5 hijos de la familia, al día de hoy sobreviven Xavier, Gustavo y Ramón. Para quienes no lo conocían, Carlos Alberto era un prestigiado pintor, por lo que su legado podrá seguir siendo apreciado por las futuras generaciones, pues todavía varios conocidos de la familia Servia-Queipo buscan adquirir algunas de sus obras. Las ausencias de seres cercanos tan queridos, sin duda, han golpeado con fuerza a la familia del exmenudo, pero la unión entre ellos y los bellos recuerdos han resultado un bálsamo ante tan continuas pérdidas. Luego de que Xavier permaneciera en Menudo de 1980 a 1983, su sucesor fue un preadolescente rellenito y de hermosos ojos verdes llamado Rey Reyes León. Desde que el carismático jovencito pisó las filas de Menudo, se ganó el corazón de sus seguidores, resultando ser un digno sucesor del Rubio de Oro. Por desgracia, para Rey Reyes, su cuerpo se desarrolló demasiado rápido, rozando el 1,80 de estatura antes de cumplir los 15 años. Su voz también sufrió cambios y, aunado a los constantes problemas que existían entre su padre y Edgardo Díaz, se precipitó su salida en 1985, durando en el grupo apenas 2 años. Reyes también continuó como solista por un tiempo y vivió en Brasil, país donde sacó un disco en portugués y otro en español. Años después, curiosamente, le tocó sustituir nuevamente a Xavier Servia, pero en esta ocasión en Proyecto M, donde trabajó junto a René y Johnny. Cuando los 3 chicos se separaron, Rey siguió su camino en el campo de la publicidad y la locución. Como ya les he platicado en otros videos, fue él quien conceptualizó el reencuentro, donde reunió a sus antiguos excompañeros como René, Johnny, Charlie, Miguel y Ricky Meléndez. Hasta el 2017, su vida transcurría como la de cualquier otra persona, a pesar de haberse divorciado de su primera esposa, Nora, con quien procreó a su hijo Marcos, y también ya se había separado de Roxana Rosario, su pareja por 8 años, y con quien tuvo a su hija Cecilia. Ya cuando Roxana y Rey tenían nuevas parejas sentimentales, el exmenudo se enteró de la terrible enfermedad que la aquejaba. Al igual que ocurrió con Xavier y Fabiana, su esposa fallecida en ese año de 2017, ahora tocaba el turno a Roxana y Rey de lidiar con el terrible cáncer. Incluso la nueva pareja de Rey lo apoyó en todo momento para recabar fondos y así poder ayudar a pagar los tratamientos a los que debía someterse Roxana, ya que eran demasiado costosos.
Apoyado por muchos de sus amigos, Rey organizó un espectáculo a beneficio de la madre de su hija, quien, dicho sea de paso, era una mujer con una vida muy saludable, no fumaba, no bebía y era vegetariana. Pero como dijo el exmenudo en esa ocasión, el cáncer no discrimina a nadie, así que reiteró su apoyo diciendo: no la vamos a dejar sola. Roxana tuvo que viajar a Ecuador para recibir quimioterapia, además de otros tratamientos alternativos que no son permitidos en Estados Unidos. Lamentablemente, la enfermedad avanzó muy rápido y a un año de habérsele diagnosticado, falleció en 2018, significando un durísimo golpe para Rey, para su pequeña hija Cecilia y para todos los que la conocieron. Rey también enfrentó el deceso de su padre, don Ramón Reyes, quien fue la persona que siempre estuvo al tanto de él en Menudo y a quien no le importó enfrentar a Edgardo Díaz con tal de proteger a su hijo, aunque ahora sabemos que con todo y esa protección, Rey también sufrió abusos en el grupo. El señor Reyes pasó a mejor vida luego de presentar diferentes complicaciones con el corazón. Como ya sabemos, en 2020, la pandemia, además de arrojar cifras alarmantes de contagios y fallecimientos en todo el mundo, hizo trizas las vidas de muchas personas, quienes cayeron en depresión por el fuerte descalabro económico que significó el cierre de negocios de todo tipo, incluidos los del espectáculo, y eso lo resintió mucho Rey Reyes. Recordemos que Antoni Galindo también fue una de las tantas víctimas de esta situación y en su desesperación decidió atentar contra él mismo hasta que perdió la vida el 3 de octubre de 2020 como consecuencia de sus mismos actos. 6 meses después, la depresión, la obesidad, la ansiedad y la presión económica por tener a su madre enferma y no contar con suficientes ingresos hizo que el padecimiento que tenía Rey Reyes desde tiempo atrás se descontrolara, quitándole la vida el 30 de abril de 2021. De acuerdo a lo que trascendió en los medios, Rey tenía el mismo padecimiento que sufrió su padre y uno de sus tíos, llamado cardiomegalia, que es cuando el corazón crece de tamaño, lo cual favorece los infartos. Gente allegada a Rey y sus compañeros del reencuentro y Súbete a mi moto tour afirman que él ya tenía problemas cardíacos desde tiempo atrás, pero no lo dio nunca a conocer. Los últimos años para Rey fueron realmente duros porque aparte de la falta de dinero y de trabajo, a su madre, doña Carmen León, le dieron 2 derrames cerebrales que le provocaron la pérdida de la memoria. Raúl Reyes, su otro hijo, ha tenido que mentirle por mucho tiempo y ocultarle el deceso de Rey, aprovechando que la señora la mayor parte del tiempo se encuentra desorientada. A Raúl le duele tener que mentirle a su propia madre, pero sabe que no soportaría la noticia de que su hijo ya nunca volverá. Siempre le tengo que decir que está de viaje. A veces piensa que él la visitó y nada. Dentro de esa fantasía trato de llevarla para que no sufra tanto la ausencia de él, declaró Raúl Reyes al programa de espectáculos Ventaneando. El sucesor de Rey Reyes en Menudo fue Raymond Acevedo, quien permaneció en el grupo de 1985 a 1988, y aunque afortunadamente se encuentra bien de salud y sigue muy activo en la actuación, el arte y la música, sí ha tenido algunos contratiempos con la salud de sus padres. El autor del libro Papi quiero ser un menudo, don Ramón Luis Acevedo, se vio obligado en 2005 a dejar de lado sus actividades habituales por una afección en el corazón, por lo cual decidió dedicarse a una de sus máximas pasiones desde que era muy joven, la pintura al óleo. Por otro lado, su madre, doña Magali, goza de una buena salud pese a haber sufrido una operación de corazón abierto y haber recibido un reemplazo de la válvula mitral. En su momento, este acontecimiento tensó a toda la familia, pero gracias a que todo salió bien, ahora doña Magali y don Ramón ya llevan 55 años de matrimonio. En recientes fotografías publicadas por Raymond en su Instagram, pudo verse a su señor padre con un collarín e incluso dentro de una habitación de hospital. Esperamos que ya todo esté mejor y la familia siga unida y saludable al día de hoy. A
Raymond lo reemplazó Robert Avellaneda en 1988 y permaneció en la boy band hasta 1991. Al igual que Raymond, él se encuentra muy bien de salud e incluso promueve activamente su crema facial rejuvenecedora Hibara. Sin embargo, en julio de 2022 lo alcanzó la tragedia cuando perdió a su padre. Don Roberto nunca quiso que su hijo perteneciera a Menudo, pues ya sabía lo que ahí ocurría. Intentó por todos los medios evitar su ingreso al quinteto, llegando el caso hasta los tribunales de Puerto Rico. Su intento fue fallido, pero el tiempo le dio la razón cuando Robert, junto a Rawi, Jonathan Montenegro y Edward Aguilera, renunciaron al mismo tiempo a Menudo. En su cuenta de Instagram, Robert se despidió de su padre con un emotivo mensaje que decía: «Esta vez te tocó, padre. Ya estás descansando. Gracias por darme la vida y los buenos momentos que siempre atesoraré. Paz para tu alma. Nos volveremos a ver». Es así como hemos designado como la sucesión más trágica en Menudo la que comenzó con Fernando Salaverry, siguió con Xavier Serviá, alcanzó a Ray Reyes, golpeó a la familia de Raymond hasta llegar a Robert Avellaneda. Afortunadamente, esta línea de sucesión se rompió cuando en 1991 ocurrió la renuncia masiva de 4 integrantes al mismo tiempo, entrando después otros 4. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Los veo más adelante con más contenido. Cuídense mucho. Bye.